Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hacer un anillo de estilo antiguo. Y ya habiendo tenido el diseño plasmado en papel y distribuidas las piedras sobre él, las piedras que vamos a usar exactamente, con la misma regla plantilla, replanteamos el modelo sobre plastilina, solamente a modo de tener una referencia. Y ya vamos directamente a trabajar en la chapa, en este caso una chapa de 1,50 mm. Trazamos la cruz y con compás buscamos líneas centrales de la cruz entre punto y punto. Todas estas nos van a servir de referencia para que el trabajo quede completamente geometrizado y facilitar así su conclusión total. Rectificamos siempre dejando las líneas vistas. Y siendo la base, vamos a darle un embutido. Nos aseguramos que el embutido toque completamente de base. Y vamos a dejar la base tranquila por un momento y vamos a fabricar la virola de nuestra piedra central. Con una cinta de 1 milímetro de espesor, por al menos 1,5 veces la altura total de la piedra desde tabla hasta la colette. Y en la combera comenzamos a buscar la curva que tiene la cintura de esta piedra. Presentando una sobre otra y corriendo su posición, vamos a encontrar la medida exacta. Soldamos ambas puntas, blanqueamos y ya con sierra y limas dejamos las medidas finales. Siempre presentamos la piedra asegurándonos de que la cintura quede al menos por la mitad del milímetro de espesor de nuestra virola. Siempre ayudándonos con calibre y compás, vamos a trasladar la medida de la virola a la base, ayudándonos por supuesto con todas las medidas que previamente ya marcamos. Respetando absolutamente la geometría desde el inicio, el trabajo poco a poco y paso a paso se va dando solo. Eliminamos la parte superior, donde de ahora en adelante vamos a encargarnos de calzar la virola en este calado. Vamos a hacerle un talón que va a funcionar como asiento. De esta manera lo que estamos buscando es que la virola quepa en la base y no la base en la virola. Vamos a preparar una cintura que va a ir soldada en relieve en la base. Y vamos a aprovechar esta fabulosa herramienta de la gente de FMR de Herramientas. Esta cinta la vamos a dejar de 1 milímetro de espesor por el ancho de las piedras que vayamos a utilizar.
Atamos con alambre de acero, con esta especie de torniquete, y soldamos la cintura de lado a lado. Eliminamos el excedente y ahora vamos a buscar que la virola entre bien a filo de estas dos cinturas, dado que el talón hace que la virola quede por fuera de esta medida. Soldamos la virola por debajo. De esta manera no hay nada que corregir por la parte superior. Esto es otro punto a favor del talón. Y con compás y punta de trazar comenzamos el marcado de las piedras. La única dificultad en este trabajo y en esta parte del trabajo puntualmente es que hay un degradé de tamaños de piedras por la parte externa. Entonces hay que cuidar mucho la distancia entre piedra y piedra. Perforamos absolutamente todo con una mecha de 0,50. Con sierra 6-0 hacemos estos calados decorativos que son simplemente líneas que van a separar espacios de piedras unos de otros, dándole un corte estético. Hacemos el acabado interno y ahora vamos a hacer el ayurado. Esta es una técnica muy característica de la joyería antigua que se encarga de generar estas aperturas generando un dibujo que tenga que ver con el dibujo superior, en este caso, dándole así a las piedras mayor entrada de luz, favoreciendo la vida de la piedra. De esta manera van a brillar muchísimo más. Un calado cruzado, teniendo mucho cuidado de no comernos nuestras perforaciones. Simplemente centrarnos en agrandar las perforaciones usando esta geometría. Y un retoque final con buril para ayudar al dibujo final del ayurado. Ayurado terminado, vamos a pasar a hacer la galería de la base del anillo. Habiendo sacado la medida, vemos la fórmula para virolas ovaladas. La altura de esta cinta va a estar directamente relacionada al número de dedo de nuestro cliente. El espesor, seguimos con 1 milímetro. Vamos a sacarle 2 milímetros de cada punta. Esto va a favorecer a que la virola quede cónica y no ovalada, pareja.
mandril de virola ovalada y no la vamos a mover de posición. En este caso no la damos vuelta, sino que lo que buscamos es justamente aprovechar la conicidad de todos los mandriles. Rectificamos la altura. Comprobamos que la medida esté exactamente donde nosotros queremos. Y habiendo rectificado toda la virola oval, vamos a tomar una plantilla que nos dé exactamente la medida del cliente y la vamos a presentar bien centrada en la virola y vamos a hacer dos marcas fundamentales, las cuales vamos a eliminar con sierra en el primer paso y después rectificamos con lima media caña. Ahora sí vamos a estar buscando la medida final con compás, habiendo conseguido ya el número de dedo. Vamos a marcar un contorno tanto por arriba como por abajo, el cual va a centrar dos planos de dibujo. Con punta de acero rayamos el diseño de lápiz y con mecha de 0,50 perforamos para empezar a calar. En este calado inevitablemente hay que calar con la sierra cruzada de un lado, sacarla y del otro lado para no generar planos cruzados. El calado tiene que verse completamente vertical. Un pase de sierra sobre el dibujo para terminar de enmarcarlo. Y ahora tenemos que pasar esta imagen hacia el otro lado. Y esta técnica es muy interesante y consiste en aplicar plastilina escolar sobre esta primera imagen calada. Con cinta de embalar robamos la impresión y la pasamos directamente al otro espacio donde hacemos este traspaso de imagen y volvemos al anterior con mucho cuidado y con una punta de acero. Vamos a repasar este diseño para recién ahí poder perforar y calarlo. Todo este trabajo es un trabajo muy largo, hermoso, por cierto, pero lo positivo a rescatar son la cantidad de técnicas que se ven en un solo trabajo. Bien, fijamos con hilo de acero la posición de la base sobre la galería. Soldamos con mucho cuidado, tiene muchos espacios abiertos, lo cual favorece la oxigenación. Entonces el manejo de la temperatura es un poco más peligroso.
Mientras blanqueamos, preparamos el cuerpo del anillo. Una cinta, en este caso de 4 milímetros. Rectificamos, doblamos, presentamos, soldamos. Buscamos la medida, mandril, masa de nylon, madera. Hacemos absolutamente todo el rectificado, tanto exterior como interior. Esmeril 240, 360, 600. Cuando terminamos de rectificar el cuerpo, vamos a marcar el centro de la galería. Lo presentamos sobre el anillo, dejando la soldadura del anillo en el centro del anillo. De esta manera sabemos que no hay más soldadura sobre todo el cuerpo. Y estos calados deben ser bien verticales, dado que la virola entra prácticamente de manera vertical, sin ninguna diagonal. Rectificamos las dos puntas aproximándonos lo máximo posible a la medida de la virola. Y aquí viene una técnica muy interesante, que es hacer estos talones que funcionan como tope, van pegados a la medida interna de la cinta, haciendo que todo el limado vertical tope contra la virola y el talón soporte la virola, haciendo de esto una terminación casi perfecta. Ya soldamos, blanqueamos, hacemos toda la terminación interior, sellamos 18 quilates y vamos a pulir toda la parte interna que corresponde al ayurado de las piedras. El pulido también va a favorecer a el brillo de las piedras. Todo está hecho para que las piedras brillen un poco más con cada técnica, tanto el ayurado con el pulido, con la galería. Todo favorece la explotación completa sobre el brillo de las piedras. Con lacre vamos a darle una base con lacre porque no hay Thermolock, este polímero que trabaja con temperatura, que sería lo ideal, pero bueno, en Argentina no se consigue, así que lo resolvemos con lacre. En todo caso, goma laca también. Lo que hacemos con el lacre por debajo es darle una base
que aguante la presión que va a recibir en toda la etapa del engaste. Y vamos a empezar a fresar con fresas de 0,80 llegando hasta 1 milímetro, dado que vamos a utilizar muchas variedades en cuanto a las cinturas medidas de las piedras, tanto en el degradé como en el resto de todas las piezas. Tenemos 73 piedras en total para engastar. Con buril anglet limpiamos las líneas de calado y marcamos las líneas fundamentales. Bien, ya habiendo pasado el buril en absolutamente todo el anillo, una pasada con cepillo de bronce y comenzamos el engaste, en este caso de zafiros naturales de 1 milímetro 75. Con buril plano cierro los granos y en algunos lugares donde no puedo entrar termino de cerrarlos con buril anglet. Le quitamos altura a la virola central. Rectificamos, importantísimo que esta virola quede bien derecha. Y ahora nos enfocamos en la navette, la piedra central. Comenzamos abriendo con fresa redonda. Con buril anglet vamos a marcar los ángulos de la piedra, buscando que el bisel completo me dé copiado la cintura de la piedra. Con plano marco las llegadas. Tranquilamente también puede hacerse con buril anglet. Siempre bien opacado para poder ver bien. Y con una mecha o fresa de 0,75 o 0,80 marcamos los alojamientos de la punta de la piedra. En lo posible siempre estas puntas deben quedar protegidas de cualquier fuerza y la mejor manera es perforar y dejarlas dentro. Retoco un poco con fresa paraguas. Ya dentro de la piedra vamos a debilitar por fuera con una lima lomo de burro. Debilitamos el bisel de la virola.
Esto va a favorecer que el empuje sea más fácil, pero también le damos una terminación estética muy importante. Martillo eléctrico o apretador y terminamos de cerrar toda la virola. Con una gomita retocamos el bisel, sacando cualquier tipo de marca, tanto de lima como de martillo eléctrico o apretador. Y con el Gorilla Anglet le hacemos un corte de lustre sobre la parte interna del bisel, también como detalle estético, pero favorece también el brillo de la piedra. Es un corte espejo. Granidamos con, al menos en este caso, 3 o 4 granidores diferentes medidas. Para finalizar, un pase de milgrif en absolutamente todos los filos que se fueron generando a lo largo del trabajo. Un pase con bril por la parte externa de la virola y terminamos el trabajo de engaste. Pasar al pulido. Vamos a pulir con torno preferentemente y con mucho cuidado. Cepillo y trapo, pasta de alto brillo. Y en la pulidora hacemos toda la parte baja del anillo, tanto interna como externa, pero sin tocar todo el engaste de nuestra base. Terminamos de pulir, un lavado por ultrasonido y se acabó, queridos amigos. Espero les guste y lo hayan disfrutado sobre todo. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.